¿qué les parece si comenzamos este tiempo orando y ya que estamos juntos, pues aprovechando también un poco la coyuntura y la situación que está pasando nuestro hermano Oscar también para poder orar por él y su familia un momento. Padre, te bendecimos, Señor, en todo tiempo. Te queremos reconocer como un Dios bueno, un Dios soberano, un Padre amoroso con tus hijos, Señor, y que aun cuando a veces no comprendemos, Señor, tus decretos, tu voluntad, Señor, aun cuando no entendemos muchas veces las cosas que tú haces, Señor, los tiempos inclusive de la gente a la que amamos, Señor, queremos en esta noche interceder por nuestro hermano Oscar, Señor, y por toda su familia, por Cristian, Señor, que tú puedas consolarlos en medio de este tiempo, Señor, que tú te puedas mostrar a sus vidas como ese Dios de toda consolación, como ese Dios de fortaleza, para que puedas tú ayudarlos a superar este duro tiempo, Señor, por su familia, por todos aquellos que están alrededor de él, que quizás no son creyentes, Padre, que tú puedas usar este tiempo para usar la vida de Oscar y de Cristian para poder darte a conocer a otras personas. Señor, tú glorifícate en medio de todo y sosténlo, Señor, cada día que pasa. Te pedimos también, Padre, por la clase que vamos a tener en este momento, que tú, Señor, puedas, como decía el salmista, Señor, abrir nuestros ojos ante las maravillas de tu ley, que nuestro corazón pueda estar sediento, dispuesto a escuchar lo que tú tienes que hablarnos a través de tu palabra en este día, y que nosotros, Padre, podamos responder, Señor, en obediencia, en fe y en práctica, Señor, a todos los mandatos y las cosas que tú nos demandas, Señor Jesús. Te bendecimos y te agradecemos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sin querer, hermanos, llegamos a la mitad del estudio. Es la clase número 4 de las 7 que vamos a tener. Y pues hemos visto ya, es un estudio que habla acerca de los pilares del carácter cristiano, es decir, aquellas características que como creyentes nosotros tenemos que desarrollar pues para poder reflejar el carácter de un creyente maduro. Vimos en la primera, súper rápido, que es el deseo y es la voluntad de Dios que nosotros crezcamos espiritualmente y continuamente, ¿verdad? Que no nos quedemos como niños espirituales, sino que lleguemos a ser hombres y mujeres maduros en nuestra fe. Y características como las que vimos, está en la primera que vimos, que es la fe. Todo creyente maduro debe tener fe, debe ser un hombre de fe, que cree y confía en el carácter de Dios y en las circunstancias. Y no solamente es un hombre que confía, sino esa fe genuina deriva en una vida de obediencia, en una vida de santidad que busca agradar a Dios en todo lo que está revelado en las Escrituras. Un hombre o una mujer que crece espiritualmente es también un hombre y una mujer humildes, ¿verdad? La humildad tiene que ver con el tener una correcta perspectiva de quién es Dios, ¿ok? De su grandeza, de su soberanía, de su voluntad y de uno mismo, de saberse que efectivamente somos nada comparado delante de Dios y que todas las cosas que obtenemos o que logramos de alguna manera son el regalo o una dádiva de nuestro Padre. Y un hombre también y una mujer que tiene un carácter como el de Cristo es un hombre que ama. Y hablamos del amor la última clase también. Este amor no es un falso amor como el mundo lo vende el día de hoy. El mundo vende un amor egoísta, un amor centrado en la búsqueda del placer personal, cuando la escritura nos muestra que el verdadero amor representado en el Padre se representa cuando el Padre entrega a su Hijo por amor a nosotros. El verdadero amor o el amor bíblico es un amor que se da a sí mismo, es un amor sacrificial, un amor abnegado, que busca siempre el bien del otro. Y vamos a continuar el día de hoy con dos pilares más. Uno de ellos va a tomar más tiempo que el otro y ya les explicaré por qué en un momento, pero son dos pilares que de alguna forma involucran a nuestra vida en comunidad, involucran las relaciones que nosotros debemos tener los unos con los otros. A diferencia de la fe o la obediencia que muchas veces, o la humildad, muchas veces están centrados en en nosotros mismos, la, estos dos pilares que vamos a ver ahora involucran una relación directa con otros. Así que el primero que vamos a ver es el pilar de la unidad. ¿Qué significa la unidad? ¿Qué es lo opuesto a la unidad o a la división? ¿Cuándo es válida una división? ¿Cuándo no es válida? Y qué es lo que Dios demanda de nosotros respecto a este pilar
que vamos a ver, ¿no? Entonces, empezando a hablar un poquito acerca de la división. Creo que la división es algo que está enraigado en el hombre en general. Los imperios desde el origen de los tiempos se han dividido cuando un rey se levanta en contra de otro. En la política, aún el día de hoy, vemos al gobierno y a la oposición del gobierno que ambos no convergen, sino que cada uno busca lo suyo de alguna manera. Y inclusive en nuestras familias. Quizás si tenemos familiares que no son creyentes, pues podríamos tener casos en donde los padres se pelean con los hijos, los esposos se divorcian de las esposas, y todo eso habla de una división que genera pues este daño en medio de las relaciones que existen entre todas las personas, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la razón de la división? ¿Por qué la división sucede? Y básicamente es porque el hombre decide buscar lo suyo propio. En el momento en el que yo decido buscar lo que me conviene a mí sin pensar en el otro, yo voy a ser partícipe o voy a empezar a sembrar una semilla de la división. El orgullo, la envidia, el egoísmo, la ira, la amargura, en general todos esos pecados toman protagonismo, inclusive el espíritu competitivo que muchas veces vemos dentro de las compañías, dentro de los trabajos, la gente que busca un ascenso versus su compañero, o sea, en general todo ese tipo de pecados, porque al final es un pecado, el orgullo y el deseo de autoexaltación, pues daña a las relaciones, ¿cierto? Entonces decíamos que la raíz de todo esto es el amor a uno mismo. Y esto es comprensible en el mundo, ¿cierto? Es algo normal, es algo que se suele ver, pero lo que es triste realmente es que la división tiene un papel muchas veces protagónico en medio de la iglesia. ¿Ok? En medio de la iglesia a veces vemos las divisiones. Inclusive, si ustedes tienen algunos años en el Señor y han venido de iglesias anteriores, pues no debería sorprendernos que en la iglesia donde hemos estado, pues hemos quizás experimentado divisiones y hemos visto el daño que una división puede generar al cuerpo de Cristo. No solo eso, sino que quizás no solamente hemos sido espectadores de una división, quizás nosotros hemos sido inclusive parte de una división, y pongámonos a pensar en eso. O sea, nosotros también no nos vemos como alguien que está fuera, sino como que también teniendo una naturaleza pecaminosa y muchas veces dejando escapar nuestra voluntad y nuestra carne, hemos podido ser causantes de un daño a otros creyentes, quizás involuntariamente o quizás voluntariamente, ¿no? Entonces es bastante triste poder evaluar que efectivamente la división es algo que está presente dentro de las iglesias, de la iglesia de Cristo. Si es que nosotros como creyentes buscáramos la fe, la obediencia, la humildad y el amor, la división probablemente no estaría presente, sino la unidad sería lo que reinaría. La unidad viene a ser todo lo contrario o lo opuesto a la división. ¿Ok? Pero como les decía hace un momento, vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo en el que inclusive los creyentes somos influenciados por diferentes fuerzas o propaganda, y nosotros como creyentes también muchas veces tomamos malas decisiones y decidimos pues no ser pro unidad, sino todo lo contrario, ¿no? Y no debemos perder de vista que quien está detrás de la división finalmente es el enemigo. Él lo que busca es, en medio de la división, es generar peleas, es generar contiendas dentro de los creyentes, dentro de los que son hermanos, ¿ok? Y con la finalidad, en primer lugar, de que Dios sea deshonrado, ¿verdad? Lo que el enemigo busca es que Dios no tenga gloria, que la iglesia no refleje la gloria de Dios. Pero en segundo lugar, lo que el enemigo también busca al sembrar una división en una iglesia, pues es que la iglesia en general pierda su testimonio delante del mundo. Vimos la clase pasada que la manera de cómo poder mostrar ese amor bíblico es que nosotros como creyentes mostremos el amor bíblico, ¿verdad? Que nosotros como creyentes nos sacrifiquemos por otros, seamos abnegados, pongamos al otro antes de que nuestro propio lugar. Y si es que nosotros de alguna manera no somos protagonistas o personajes activos dentro de buscar la unidad o retener la unidad, pues vamos obviamente a estar del lado o trabajando para el enemigo quizás sin pensarlo. Entonces, quiero que
recordemos que este tema de la división y la unidad en general no es algo que es ajeno a las Escrituras. Las Escrituras nos hablan acerca de las divisiones. Es más, Pablo habla en 1 Corintios, los 3 primeros capítulos, acerca de las divisiones que estos hombres trataban, y yo se los voy a leer muy rápidamente. Saben que hay varios versículos que vamos leyendo así con la Biblia en la mano, y otros versículos que vamos a mostrar que quizás son los que vamos a profundizar un poco más. Pero Pablo dice en 1 Corintios 3, del 1 al 4, dice: así que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, no sois simplemente hombres. Y la exhortación o llamada atención que Pablo le hace a los corintios en este momento es que efectivamente el ser parte o el tener celos y contiendas entre nosotros era pues una señal de que estábamos actuando una vida de manera carnal, ¿ok? Entonces yo inclusive podría decir que en general una característica de una persona inmadura espiritualmente es probable una persona que continuamente está involucrada en celos, en contiendas, disensiones, peleas y generando desunión dentro de la congregación. Entonces, inclusive vemos que los corintios en este texto, pues ellos hablaban de que unos iban como que yo estoy a favor de Pablo, yo estoy a favor de Apolos, y como que los creyentes o los miembros de la congregación tenían a su pastor favorito, por así decirlo. Y eso, ¿cuán cierto es eso? Eso muchas veces pasa también dentro de las iglesias. No, yo me llevo mejor con este pastor, y si hubiera algo, yo me quedo con él. Si hubiera algo, yo me quedo con él. Y hermanos, ese pensamiento es un pensamiento que definitivamente no le agrada al Señor. Entonces, y es por eso que Pablo en varias de sus cartas, él enfatiza la importancia de la unidad. Y vamos a empezar a estudiar Efesios 4, y ahí sí quisiera que todos lo tengamos en nuestras manos, o de pronto yo lo pongo en la pantalla. A ver, esperen un segundo. Creo que ahí estamos. Entonces, Efesios 4 vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. ¿Ok? Dice lo siguiente: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos en amor unos a otros, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Entonces lo que Pablo empieza a enseñarnos en estos 6 versículos que vamos a ver rápidamente es que hay dos secciones dentro de ese texto. Del versículo 1 al versículo 3, Pablo lo que está haciendo es hablar los medios o la manera que él considera, inspirado por el Espíritu Santo, que nosotros podemos mantener la unidad. Y en la segunda parte, en el versículo 4 al versículo 6, Pablo habla acerca de la base o la doctrina sobre la cual los creyentes deben de tener esta unidad. Y dice en el versículo 1, entonces yo pues prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados. Y lo que Pablo está haciendo acá es exhortar en amor a que los efesios y nosotros por extensión vivamos de acuerdo a la posición que tenemos en Cristo. Si es que Cristo dijo que nosotros somos santos, nosotros tenemos que tener un comportamiento santo. Y la premisa o la base o la autoridad sobre la cual Pablo empieza para poder exigir o demandar los siguientes versículos es que nosotros recordemos que nosotros no somos hombres y mujeres
como el resto del mundo, sino que nosotros, al haber sido elegidos, salvados y santificados en Cristo, nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres de poder manifestar esta posición que nosotros tenemos, que Dios nos ha otorgado en Jesucristo. Entonces, dice eso, ¿no? Que vivamos de una manera digna. En la Reina Valera habla de que andemos en señal de que es una actitud constante, es algo que continuamente tenemos que hacer. No es que un creyente vive de manera digna un día y al día siguiente se olvidó de que es creyente, sino que el creyente nuevamente tiene la responsabilidad de vivir una vida íntegra o la totalidad de su vida conforme al llamado que hemos tenido. Pero ¿cómo podemos hacer o cómo podemos manifestar que nosotros efectivamente estamos viviendo esta vida de esta manera? Y Pablo lo dice en el versículo 2. ¿Cómo debemos vivir? Pues dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Y él empieza como a poner esos medios o esas características que nosotros tenemos que hacer, esos mandamientos que nosotros tenemos que hacer para poder guardar la unidad, que es lo que va a hablar en el versículo 3. Y hemos visto en ese versículo 2, sin querer, varios de estos pilares, ¿cierto? Por ejemplo, dice, veamos, con toda humildad, fue un pilar que vimos, o mansedumbre, que está relacionado, y la paciencia, que está muy relacionada con la tolerancia, con el soportarnos en amor los unos a los otros, que es lo que vimos en la clase pasada. Entonces, en general, como les decía hace un momento, si es que nosotros fuéramos hombres de fe, que viven en obediencia, que somos humildes y nos amamos los unos a los otros, la unidad sería simplemente una consecuencia de esto. ¿Ok? Entonces, el texto que dice ahí, soportándonos los unos a los otros en amor, sinceramente, a mí hasta cierto punto me causa algo de gracia, porque es como que el Señor o como si Pablo no tuviera reparos en decir, yo te conozco, Ricardo, yo sé cómo tú eres y yo tengo que decirle a tu esposa que te soporte. Y tú tienes que soportar a tu otro hermano, porque entendamos, hermanos, que el Señor nos ha colocado en una comunidad y eso es una enorme bendición, el poder servirnos los unos a los otros, el poder amarnos, el poder ayudarnos, orar los unos por los otros. En general, el ser parte de una comunidad es una bendición enorme, pero también nos permite estar de cerca con otros creyentes. Y en la medida en la que tengamos proximidad o intimidad con otros creyentes, pues nos vamos a dar cuenta que también tienen fallas y que también tienen debilidades y que, oh sorpresa, también inclusive nos pueden ofender a nosotros y podemos ser lastimados por nuestros hermanos o por alguien que nosotros amamos. Entonces, es una bendición estar en una comunidad, pero también nos permite ver que no somos perfectos y que en mayor o menor medida nos vamos a ofender en algún momento los unos a los otros. Entonces, por eso es que Pablo dice, soportándose los unos a los otros, que de alguna manera pues es tolerando, dejando pasar la falta o la ofensa de la otra persona, ¿no? Y llegamos al versículo 3 que dice, esforzándoos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La Reina Valera dice solícitos, ¿ok? Solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Entonces es como que el énfasis que viene dándole Pablo en este momento es, oye, ¿sabes qué? Tienes que vivir una vida digna conforme al llamamiento que Dios te ha dado. Tienes que ser humilde, tienes que ser amoroso, tienes que ser paciente, tienes que ser manso con tus hermanos y tienes que además cuidar la unidad de la iglesia, cuidar la unidad, el vínculo de la unidad del Espíritu Santo. Y la palabra esforzarse o ser solícitos finalmente habla de darse prisa o tener un celo diligente o un celo santo para poder conseguir esto. No es el preservar la unidad de la iglesia, no es algo que le brota al ser humano, sino es algo en el que nosotros como creyentes tenemos que procurar solicitar esta unidad. Usted, hermano, necesita que la unidad de la iglesia se mantenga, sea algo que, por lo cual tiene que pelear. Y cuando yo hablo acerca de la unidad, no quiero que me malentiendan, pero la unidad, como la vamos a ver en un momento, no es ser fiel a un club, ¿ok? No es ser fiel
a una iglesia en particular, o fiel a un pastor, o no es ser fiel a un conjunto a una denominación o a un autor de nuestra preferencia probablemente. Todo lo contrario, inclusive el problema o una de las manifestaciones que las sectas tienen es que consideran que la unidad es algo que tiene que mantenerse, pero solo dentro de ese pequeño grupo, que todo el mundo está mal excepto ellos, ¿ok? Cuando la escritura nos habla de la unidad, tiene un enfoque totalmente distinto. Nuevamente, no es una unidad que involucra solamente a comunidad de gracia, por así decirlo, a nuestra iglesia local, o a un pastor, como les digo, sino que en general tiene un fondo mucho más profundo. Entonces quiero que leamos juntos, o sea, si quieren dejen una marca ahí en Efesios porque ahorita volvemos, pero vamos a 1 Corintios, capítulo 12. Es un capítulo muy conocido, pues habla acerca de los dones espirituales y de la relación que los miembros de la iglesia deben tener. 1 Corintios 12:13 dice, pues por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, ya sea esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. La unidad que habla Pablo en esta parte es una unidad que radica en que todos nosotros, como dice ahí, hemos sido bautizados en un solo cuerpo mediante un solo espíritu, ¿verdad? Es una unidad interna que vincula finalmente a todos los verdaderos creyentes que están en el mundo. Es una unidad en la que yo puedo decir, yo soy parte de un cuerpo, ¿ok? De un cuerpo universal de creyentes, y soy parte de ese cuerpo porque Cristo me ha colocado en ese cuerpo a través del Espíritu Santo. No es una unidad espiritual entonces, y es una unidad que difiere totalmente de la unidad que el mundo puede ofrecer. El mundo tiene también alianzas, el mundo hace tratados, hacen acuerdos entre los diferentes países, como buscando una especie de alianza o de unidad, pero finalmente esta unidad del mundo es una unidad que termina en el momento en el que una de las partes deja de recibir sus beneficios o deja de recibir su propósito, ¿entiendes? En el momento en el que yo ya dejo de recibir lo que a mí me conviene, entonces esa alianza o esa unidad se rompe. Sin embargo, hermanos, la unidad espiritual de la que habla Pablo es una unidad, de alguna manera, por así decirlo, indestructible, en el sentido de que es Cristo que nos ha colocado en su cuerpo y nos ha permitido a través del Espíritu Santo formar parte de los unos con los otros. Es una unidad en comprender que todos los verdaderos creyentes somos el cuerpo de Cristo. Y lo que dice ahí también es curioso en ese verso 13, porque dice, ya sean judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Y esa quizás es una de las maravillas o de las cosas que a mí más me asombran dentro del cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo podemos tener chinos, podemos tener negros, blancos, pelirrojos, ondulados, trinchudos, flacos, gordos, gente con doctorados, gente que ni siquiera había terminado el colegio, gente con muchísimo dinero, gente que no tiene un peso probablemente. Pero podemos sentarnos y poder tener una conversación y descubrir que todos finalmente somos hermanos porque nuestro Padre porque Dios finalmente es nuestro Padre. Entonces, ese tipo de unidad o ese tipo de vínculo es algo que no puede disolverse rápidamente. Ahora, hay que entender, volviendo a Efesios nuevamente, hay que entender que esta unidad o el texto que dice en el versículo 3 de Efesios, dice, esforzándose por preservar la unidad. Miren que Pablo no está diciendo que hay que esforzarse por conseguir la unidad, sino por preservarla, porque la unidad ya es algo que Cristo logró en la cruz para todos nosotros. La responsabilidad de usted y mía es que podamos preservarla y cuidarla, porque es vital. Entonces, si volvemos nuevamente, como les decía, a Efesios 4, del versículo 4 al 6, se los voy a compartir nuevamente. Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y lo que Pablo está haciendo en esta parte es, de alguna manera,
profundizar y señalar no solamente los medios de cómo nosotros debemos preservar la unidad, sino lo que Pablo hace es mostrar en torno a qué se debe dar esa unidad, con quienes de alguna manera debemos mantener una unidad y con quienes no, ¿ok? Entonces, algunos comentaristas hablan de que estos tres versículos quizás eran parte de una confesión de fe que tenían los creyentes, pero no es algo que esté totalmente claro. Lo que sí podemos ver todos y descubrir es que hay una palabra que se repite 7 veces en estos 3 versículos, y es la palabra solo, ¿ok? Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, ¿ok? Una misma esperanza, o solo una esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, ¿ok? Entonces, lo que significa o lo que considero que Pablo está haciendo en ese momento al ser tan repetitivo con esa palabra es que efectivamente la unidad se da, es algo que se da solamente bajo ciertos parámetros, por si es que así queremos llamarlos, ¿verdad? Y en el verso 4, lo que dice, empezando a desglosar un poquito de eso, es, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, ¿ok? Ahora, si vamos al contexto de los efesios en ese momento, los efesios eran politeístas, adoraban muchísimos dioses, y dentro de esos dioses habían ciertos espíritus ayudadores, le llamaban ellos, que eran una especie de genio, de lámpara maravillosa que les ayudaban a conseguir lo que ellos querían. Y cuando Pablo dice que hay un solo espíritu, prácticamente le estaba diciendo al efesio que si tú quieres hacerte creyente, tienes que renunciar a tus espíritus para creer que hay solo un cuerpo y solo un espíritu. Y ese es un duro golpe para la cosmovisión politeísta que tenía este pueblo. Y la iglesia entonces es el conjunto de personas que ha puesto su fe en Jesucristo, que han sido sumergidos en el Espíritu Santo, y que es Él mismo, el Espíritu o Dios mismo, quien nos mantiene unidos, hermanos. Es por eso que podemos decir que hemos sido unidos en Cristo, pero es nuestra responsabilidad pues poder cuidarnos. En el versículo 5 dice Pablo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y nuevamente la palabra solo, ¿no? Cuando dice un solo Señor sucede lo mismo. Los efesios adoraban a Artemisa, que era una de las diosas principales de la cultura de los efesios, y el decir que hay un solo Señor era prácticamente ir en contra de la cosmovisión o la idea que tenían esas personas. Y es claro, hermanos, creo que eso para nosotros no es algo que quizá nos llame por sorpresa, pero nosotros tenemos un solo Señor, ¿verdad? Creo que nosotros podemos llamar a nuestros hermanos, hermanos, pues porque somos hijos de Dios el Padre, pero también creemos solamente en Jesucristo. Y debido a que hay un solo Señor, ¿ok? Nuestro Señor Jesús, hay una sola fuente, porque es lo que dice una sola fe. Y cuando habla de esa palabra, una sola fe, lo que el apóstol está queriendo decir es que existe un cuerpo de doctrina o un cuerpo de enseñanzas que hacen que nosotros podamos confiar o creer para poder ser parte de este cuerpo, ¿verdad? Habla un poco acerca de la doctrina. Entonces, y este cuerpo de enseñanza es lo que nosotros podemos encontrar en las escrituras, finalmente. Las escrituras enseñan muchísimas doctrinas, probablemente, claro que sí, pero todas ellas forman parte de una sola fe, y todas ellas se encuentran ancladas en Cristo. Entonces, lo que Pablo de alguna manera está haciendo es mostrarnos aquellos pilares para que nosotros vayamos identificando con quienes podemos tener comunión o con quienes no podemos tener comunión. Y termina diciendo que hay un solo bautismo. De la misma manera, hemos sido bautizados en el Espíritu, como le leí hace un momento, pero también nosotros hemos sido bautizados en agua en señal de testimonio a todos los hombres de que hemos creído en Jesucristo. Nuestro bautismo, hermanos, tal como lo decía Pablo en 1 Corintios 1:13, es que nosotros no hemos sido bautizados en el nombre de una iglesia, no hemos sido bautizados en el nombre de un pastor, no hemos sido bautizados en el nombre de una denominación, sino que hemos sido bautizados en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y el verso 6, para terminar ese texto, dice que hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y ese texto nos menciona o hace referencia a la soberanía, al gobierno, la autoridad que Dios tiene en general. Y es curioso ver
que la Trinidad o la doctrina de la Trinidad está intrínsecamente escondida, por así decirlo, dentro de esos pasajes, porque habla de que nuestra fe tiene que ser una fe en un espíritu, en un solo Señor, que es Jesucristo, y un Dios y Padre. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerles es, ¿en qué nosotros debemos basar nuestra unidad? La implicación de lo que Pablo ha enseñado en este momento es que nosotros como creyentes debemos basar nuestra unidad alrededor de una fe, de una misma fe, como lo hemos visto hace un momento, alrededor de la verdad, alrededor de la revelación de Dios, y nunca a costa de esta. Y hay dos extremos o dos peligros dentro de la iglesia que podemos ver el día de hoy. Dos peligros que amenazan socavar la unidad dentro de la congregación. Y el primero es el ecumenismo. Creo que todos entendemos o tenemos al menos una idea de qué significa el movimiento ecuménico. Y lo que el movimiento ecuménico hace es disfrazar detrás de un bonito concepto una mentira gigante. El ecumenismo lo que enseña es que si tú crees en Jesucristo, o si tú crees en Alá, o si tú crees en Buda, no importa, nosotros somos hijos de Dios finalmente, y en la medida en la que busquemos el amor los unos a los otros y una mejor sociedad, pues deberíamos unir nuestros esfuerzos. Esto es un riesgo porque va en contra de lo que acabamos de leer en este texto. Pablo habla un solo Señor, una sola fe, habla entonces de algo exclusivo, ¿me entienden? Entonces el ecumenismo lo que busca de alguna manera es disfrutar de esta falsa unidad para poder trabajar juntos, para poder obtener cosas positivas para otros o para la sociedad, pero a costa de la verdad, a costa de la revelación y la palabra de Dios dada a todos nosotros. Albert Mohler es un pastor y un teólogo muy reconocido. Él acuñó un término llamado el triaje teológico, para y básicamente lo que el triaje hace es cuando tú llegas a un hospital o a una clínica, a la sala de urgencias o emergencia, lo primero que hace es un médico internista y te trata de evaluar los signos vitales para definir cuánto riesgo tienes de morir o no, y en base a esa escala que te evalúa, pues define qué tipo de tratamiento darte. Y Albert Mohler habla o usa ese término como una manera de que el triaje teológico son aquellas doctrinas vitales que nosotros tenemos que conocer claramente para poder evaluar si esta persona puede ser alguien a quien podemos llamar hermano o un creyente genuino o no. Y él separa de doctrinas vitales o de doctrinas importantes, ¿ok? Quiero dejar claro esto, toda la doctrina y toda la enseñanza de Dios es importante y necesaria para nuestra santificación, pero hay ciertas doctrinas que de alguna manera son explícitas en la palabra de Dios y que nosotros no podemos ni siquiera dudarlas, si es que queremos llamarlo. Y eso habla de cosas o puntos como, no sé, pues la vida de Jesucristo, la muerte, su obra, su resurrección, justificación, salvación. Pero hay otras doctrinas que inclusive dentro del cuerpo de Cristo, los creyentes genuinos, podemos tener diferencias. Por ejemplo, los presbiterianos creen en el bautismo de los niños. Yo no puedo dejar de llamar a un hermano presbiteriano hermano, porque él cree en el bautismo de los niños y nosotros no, yo no lo creo. ¿Entienden? Entonces, es importante tener claras esas divisiones de qué doctrinas son de alguna forma las que nos mantienen separados de otros y aquellas doctrinas que efectivamente estos dos creyentes genuinos hemos llegado a conclusiones distintas estudiando la palabra. Y entender esto nos lleva a cuidarnos del ecumenismo, ¿okay? De abrazar a todos sin tener un filtro, pero también nos lleva a cuidarnos del orgullo y de la soberbia, de creer que solo nuestra iglesia o solo nuestra congregación es la única que mantiene la única verdad. Entonces es el peligro del ecumenismo. Y la otra tendencia o peligro que existe es la tendencia de que hay muchas iglesias que tienen muchísima gente congregando y asistiendo, que se llaman a sí mismos cristianos, pero que su vida no refleja que son cristianos. Y yo les leo rápidamente Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, para que entendamos cuál es la actitud que tenemos que tener hacia estos llamados cristianos. Según Tesalonicenses 3, 6, dice: ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis
de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Y esa palabra doctrina o enseñanza hace referencia a la doctrina apostólica que encontramos revelada en las Escrituras. Entonces, el punto al que quiero llegar con esto es que la verdadera unidad espiritual pertenece solo a aquellos que afirman la verdad de Dios y a su vez viven una vida piadosa como resultado de esto. Nosotros, hermanos, no podemos tener comunión con gente que enseña herejías o cosas en contra de la palabra de Dios, o con gente que se hace llamar cristiano y en teoría pueda tener una buena doctrina, pero su vida contradice aquello que creen. Entonces, es importante que entendamos esto acerca de la unidad para poder diferenciar cómo cuidar de alguna forma la unidad de la iglesia. Entonces, hermanos que viven vidas ajenas al evangelio, deberíamos de alguna manera en amor tratar de acercarlos, pero si es que ellos deciden negarse y darle la espalda a la palabra de Dios y seguir viviendo una vida en contra de la palabra de Dios y así llamarse cristianos, nosotros deberíamos apartarlo de ellos. Pero también si hay gente que trae doctrinas ajenas o herejías vitales, pues efectivamente también hay un mandato claro de poder alejarnos de ellos, ¿no? Entonces, para ir cerrando un poco las ideas acerca de la unidad, eh, quiero leerles 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10 dice lo siguiente: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Y cuando Pablo habla ahí acerca de que nos tenemos que poner de acuerdo, nos está pidiendo que nosotros, hermanos, pongamos y practiquemos esa unidad que el Señor nos ha dado. Y eso puede parecer hasta cierto punto algo imposible o una tarea pues muy difíciles, pero en la medida en la que nosotros crezcamos a la imagen y semejanza de Jesucristo, en la medida en la que nosotros maduremos en nuestro carácter cristiano, pues nosotros vamos a pues, poder poner nuestras opiniones inclusive de lado por amor a otros, muchas veces, ¿ok? Siempre y cuando eso no vaya en contra de las Escrituras. Y es el Espíritu Santo finalmente quien nos capacita para poder hacerlo en la medida en la que nosotros conozcamos las Escrituras. Ahora, dentro de la Iglesia de Cristo existen muchas denominaciones probablemente, ¿verdad? Y hay, si bien la esencia o aquellas doctrinas vitales las compartimos, pueden haber ciertas doctrinas secundarias que no podemos compartir con ellos y que nosotros claramente tenemos una posición, consideramos bíblica respecto a ciertos puntos, pero eso no significa que nosotros no debamos tener unidad en el sentido de amarnos y de entender y reconocer que aquellas personas que piensan diferente en un punto teológico, pues dejan de ser nuestros hermanos. Nosotros deberíamos inclusive buscar una unidad con ellos y andar en amor siempre los unos con los otros, ¿no? Entonces, creería yo que una de las razones por las cuales existen tantas divisiones es porque hay muchas iglesias que probablemente no tienen un concepto claro acerca de la suficiencia de las escrituras. Y eso creo que lo podemos ver todos. Hay iglesias que se consideran bíblicas y todas las opiniones y las acciones que se toman y decisiones que se toman dentro de ellas tienen un sustento basado en las escrituras. Pero hay otras iglesias que están basadas quizás en las opiniones de los pastores, de los líderes. Hay iglesias que están basadas en los sueños, en las visiones, y el no tener claridad en cuanto a la suficiencia de las escrituras, pues efectivamente va a hacer que hay una pequeña diferencia que podría llegar a volverse algo mucho más largo, ¿no? Y otro temor que pueda pasar, o razón por la cual es quizás hay creyentes con desacuerdos dentro de la iglesia, es que quizás hay personas que pueden creer distinto a las cosas que su propia iglesia enseña, y por temor a traicionar a sus líderes, por temor inclusive a dañar a otros, prefieren muchas veces bajar la cabeza y si bien es una decisión totalmente personal, la de estos hombres, creería yo que al final la única opinión, hermanos, que importa es la que nosotros tengamos, la que Dios tiene de nosotros. Si es que nosotros tenemos un entendimiento respecto a un punto de las Escrituras,
y delante de Dios lo podemos sostener y tenemos nuestra conciencia tranquila, pues deberíamos de buscar una congregación o un lugar que de alguna manera pues me reafirme esto y me permita crecer. Porque si no, hermanos, podemos pasarnos años de nuestra vida en un lugar donde no nos sentimos cómodos, generando inclusive divisiones sin que esa sea nuestra intención. Entonces, Pablo dice eso, ¿no? La unidad de la iglesia no es algo que nosotros debemos buscar o anhelar, no es algo que hay que invertir tiempo y energía en producirla, sino es algo que ya existe, es algo que Cristo nos ha dado y que nosotros debemos mantenerla firme y conservarla nuevamente con diligencia. Hermano, es necesario que usted y yo desarrollemos esas virtudes para poder guardar la unidad. Es una tarea y es una responsabilidad que nosotros como creyentes tenemos. Y sigue diciendo en ese versículo, 1 Corintios 1:10, que no haya divisiones, y la palabra divisiones tiene que ver con romperse, con desgarrarse, con generar algo que se daña, sino que estemos enteramente unidos, ¿ok? Como si fuéramos una sola pieza nuevamente, o como si estuviéramos reparado algo que estuviéramos roto, que tengamos una unidad interna, que es un mismo sentir, y que también tengamos una unidad externa, que efectivamente es un mismo parecer. Entonces la unidad espiritual es de la voluntad de Dios para nosotros, para su pueblo, pues manifiesta un testimonio hacia los de afuera. Para cerrar el tema de la unidad, un último versículo, unas hojas atrás, Romanos 15. Romanos 15, 5 al 7, dice: por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Perdóname, creo que ese no es el texto. 16. Bueno, se me perdió el texto. Se los tengo pendientes, se los consigo en un momento. Pero lo que Pablo dice en ese texto que les quería compartir a ustedes es que nosotros tenemos que tener un mismo sentir, de alguna forma, y tenemos que cuidar esto, un poco reforzando la idea de la unidad, para que podamos glorificar a Dios delante de todos los hombres. Hay una ilustración de Tozer. Tozer enseñaba y hablaba de que si nosotros tuviéramos 4.000 pianos, ¿ok? Desafinados, 4.000 pianos desafinados, y tratáramos de afinar uno escuchando al otro, nunca lograríamos afinarlos. Pero si es que nosotros trajéramos un diapasón o una forma o una vara sobre la cual medir o afinar cada uno de esos pianos, y luego cada uno de esos pianos lo afináramos con esto, después de haber terminado podríamos generar una hermosa melodía. Y eso sucede lo mismo con nosotros. En la medida en la que nosotros entendamos y seamos afinados con la verdad de Dios, nosotros vamos a poder guardar esa unidad con una mayor facilidad. Así que quiero hablar ahorita acerca del otro pilar. Les dije que iba a ser un poco más rápido este último, pues es algo que estudiamos los domingos hace algunas pocas semanas, y es el perdón, ¿ok? Leíamos hace un momento en Efesios 4:2 que Pablo nos dice que nos tenemos que soportar los unos a los otros en amor. Y es imposible soportarnos si es que no nos perdonamos. Es imposible que nosotros podamos tener una relación limpia entre nosotros como creyentes si es que no ejercitamos el perdón. Y nosotros vivimos en un mundo caído, rodeado de personas incrédulas en su mayoría, que viven sus vidas y viven sus pecados como ellos lo desean. Y eso muchas veces trae daño entre ellos y daño hacia nosotros. Y no solo eso, sino que nosotros mismos también, como les dije hace un momento, pecamos y ofendemos a otros, los unos a los otros. Somos parte de esos hombres finalmente llenos de imperfecciones, llenos de juicios cerrados, y evaluémonos a nosotros mismos en este momento. ¿Alguna vez yo he juzgado mal a alguien? Seguramente sí. ¿Alguna vez he tenido una mala actitud en contra de un hermano o en contra de una hermana? Claro que sí. ¿Alguna vez hemos sentido envidia de otro? Claro que sí. Entonces, si se dan cuenta, continuamente nosotros, inclusive como creyentes, pecamos en contra de otras personas. Quizás la otra persona nunca se entera, nunca sabe lo que yo estoy pensando, quizás ni siquiera las personas más cercanas a mí saben qué es lo que hay en mi propio corazón,
pero nosotros sabemos que efectivamente pecamos en contra de otros en mayor o en menor medida. Y eso, hermanos, daña las relaciones y daña la unidad. Es necesario que el perdón esté presente para que la unidad pueda florecer. Entonces, en ese contexto que les digo, como es necesario el perdón, porque si es que nosotros no perdonamos, nos volvemos personas rencorosas, nos volvemos personas amargadas, nos volvemos personas orgullosas. No sé si ustedes saben, pero en general la sociedad le ha puesto nombres a las diferentes generaciones, ¿verdad? La generación que tiene hoy día entre 25 y 35 años o entre 26 y 36 años, se le llama la generación de los millennials, ¿cierto? Es una generación que, pues la verdad no es muy, según los estudiosos o los sociólogos, es una generación que no es muy, en la cual no hay que tener muchas expectativas, porque dicen que son muy flojos y todo, pero una de las características de esta generación de los millennials es que es una generación egocéntrica, totalmente. Es una generación que busca, y eso no lo digo yo, lo dice la gente del mundo inclusive, como le digo los sociólogos, es una generación que busca que victimizarse, por así decirlo. Es una generación que busca que todo el mundo le rinda servicio a ellos porque ellos han sido ofendidos de diferentes maneras. Es una generación que vive ofendida en general con el mundo. Y pues todos estos movimientos de Black Lives Matter y todos esos movimientos inclusive homosexuales en general, en su mayoría están impulsados por gente de este rango de edad, 26 a 36 años, la generación millennial. Y, y lo que yo quiero enfatizar con esto es que es una generación o un grupo de personas que vive en contra de las escrituras. Porque la Biblia nos dice que nosotros tenemos que ser perdonadores o debemos perdonarnos los unos a los otros. Y esta generación lo que busca es todo lo contrario, victimizarse y que a ellos les pidan perdón continuamente. Entonces, hay una necesidad de que nosotros como iglesia nos perdonemos continuamente los unos a los otros. ¿Y por qué digo esto? Pues el perdón no es algo que al hombre se le ocurrió. El perdón es algo, como dice ese dicho, errar es humano, perdonar es divino, y algo de cierto tiene. El perdón es una acción divina, es una acción celestial por excelencia, es algo que ha nacido del propio Dios. El perdón de Dios, que es algo que todos nosotros como creyentes hemos recibido, es su amor inmerecido y gratuito, que no mantiene culpable al pecador, sino que pasa por alto su transgresión. Y yo les leo rápidamente el Salmo 32, versículo 1 y 2. Salmo 32, versículo 1 y 2. Habla acerca de un hombre bienaventurado. Y dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y si la Biblia habla de que hay un hombre bienaventurado, es porque efectivamente hay un grupo de personas que son bienaventuradas, porque Dios no los juzga o no los condena por sus pecados, sino que en general Dios no nos culpa de nuestra iniquidad. Y como creyentes y entendiendo y habiendo entendido toda la revelación de Dios en el Nuevo Testamento, sabemos que lo que David hacía referencia era a los hombres que habían sido justificados en Cristo, que ellos efectivamente Dios ha levantado su culpa, ha perdonado sus pecados y el día de hoy viven una vida justificada delante de Dios. Y entonces, volviendo a la idea, el perdón es algo que nace del corazón de Dios. Cuando nosotros manifestamos o aplicamos el perdón a otros, debemos ser iguales. Así como Dios me perdonó incondicionalmente, inmerecidamente, y no solo eso, sino que olvidó mis pecados, como dicen las Escrituras, y los tiró al fondo del mar, aun cuando yo lo había ofendido. Nosotros como creyentes debemos hacer exactamente lo mismo. Perdonar y olvidar, ¿no? Y aquí hay una reacción muy natural dentro de los hombres. Cuando nosotros pecamos o cuando nosotros somos ofendidos, cuando alguien nos ofende, nosotros solemos tener dos reacciones habituales. La primera es la impulsiva, el deseo de venganza. ¿Cómo hago para desquitarme de esa persona? ¿Cómo hago para que sienta lo que yo estoy sintiendo en este momento? Y la otra reacción natural que el hombre puede tener es la de endurecer su propio corazón, ¿verdad? Hay gente que es ofendida y simplemente, no, yo no voy a cobrar venganza, pero ni más. Le echo tierrita, como decimos en Perú, a esta persona ya
como que ya la entierra, no pasó nada, y nosotros endurecemos nuestros corazones. Y podemos creer que esa segunda acción de echarle tierrita al tema y decir como que eso ya quedó atrás, es mejor que la de la venganza directa, pero en general es igual de pecaminosa porque no está conforme a la forma conforme al mandato que Dios ha pedido de nosotros, que es perdonar de alguna manera, ¿no? Entonces, Dios es un Dios que perdona. Y esto lo podemos ver a lo largo de las Escrituras. Vamos apuntando los versículos nomás, los que tienen por ahí. Éxodo 34, 6 al 7, dice, el Señor. Eso son las palabras que inclusive Dios mismo dijo, ¿no? Acerca de sí mismo. El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Cuando Dios se da a conocer a Moisés, se da a conocer como un Dios que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Los salmos lo enfatizan y lo dicen también. En el Salmo 130, versículo 3 y 4, dice el salmista, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado o temido. Ese salmo es precioso, hermano. O sea, ese hombre sabe que si Dios tan solo lo mirara como él merece ser mirado, no podría estar de pie delante de Dios. Pero apela y glorifica y exalta que en Dios hay perdón, con la finalidad que él sea temido, que él sea reverenciado. Dios perdona con el deseo de recibir gloria y el deseo de recibir reverencia por ese perdón inmerecido otorgado a los pecadores. Los profetas también enseñaron lo mismo. Isaías 43, 25, y les doy solo 3 versículos, pero hay cientos de versículos que enfatizan esto. Dice Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Jeremías 33, 8 dice que es Dios quien perdonará los pecados de su pueblo. Y en el Nuevo Testamento quizás la parábola o la ilustración que nos muestra mejor el perdón es la parábola del hijo pródigo, que la podemos encontrar en Lucas 15, del 11 al 24. No vamos a leerla por temas de tiempo, porque hay un texto más adelante que quiero revisar con ustedes, pero esta parábola que todos conocemos, inclusive desde nuestra niñez, aún si no éramos creyentes, habla de un hijo que salió a desperdiciar todos los bienes y había pedido la herencia por adelantado, y me hace acordar a los hijos en general de la generación en la que vivimos el día de hoy, que buscan satisfacer sus propias necesidades. Una generación egoísta, orgullosa, sin efecto natural, avaros, ansiosos de apoderarse de riquezas de sus padres. Y cuando se da cuenta este joven que había caído a lo más profundo y estaba con los cerdos, este hombre decide regresar, este joven decide regresar, y él dice, en la casa de mi padre a unos jornaleros, pues vivían mejor de lo que yo estoy viviendo ahora, ¿no? Y él estaba dispuesto inclusive a volver a la casa de su padre como un esclavo. Y cuando él vuelve, su padre al verlo, dice que él corre al hijo, lo abraza, lo besa y ordena una celebración. Este padre ni siquiera él lo estaba esperando con los brazos cruzados, esperando que venga de rodillas a suplicarle. Ni siquiera el texto habla de que el hijo pronunció algunas palabras, sino que el padre corre hacia él, lo abraza, lo besa, y la disposición del padre de perdonar a su hijo por la falta que había cometido era finalmente lo que valía para el padre. Entonces, cuando Dios, que de alguna manera representa al padre, ve una actitud de arrepentimiento genuina, automáticamente otorga el perdón. El padre no hizo esto por una ganancia personal o porque Dios ganara algo, sino que él se alegra o se alegró por haberse reconciliado con su hijo. Yo les hago algunas preguntas. Hermanos, ¿usted está actuando de la misma manera con otros creyentes, con otros hermanos? Quizás se está ofendiendo cuando no le responden un WhatsApp y los dejan en visto. Quizás se ofenden con alguien cuando ustedes muestran amor y llaman al hermano para ver cómo está, y el hermano es frío y distante y ustedes se ofenden y dicen, ya ni más lo llamo a esa persona. Más allá de eso, cuando hablan mal en contra de usted, cuando usted se siente rechazado, cuando usted se siente menospreciado por otros o no valorado por otras personas, ¿usted guarda rencor o no? ¿Perdonas aún cuando eres ofendido y traicionado por alguien a quien tú amas y le has entregado absolutamente todo o no?
La reacción natural, como les dije, es muchas veces la venganza o el endurecimiento, pero hemos entendido en este momento que lo que Dios desea es que nosotros otorguemos un perdón inmerecido, y es una responsabilidad que nosotros como creyentes lo hagamos. Efesios 4:32, casi el versículo que vimos hace un momento. Efesios 4:32 dice: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Y Dios no simplemente dice, perdónalo porque no sé cómo le vas a hacer. O sea, Dios dio el ejemplo de cómo debemos perdonar. Así como Cristo nos perdonó, nosotros debemos perdonar. Y hace 2 o 3 semanas, el domingo en el servicio, el pastor predicó acerca de una parábola, ¿verdad? La parábola del siervo malvado, que es el último texto que vemos y lo vamos a ver pronto en Mateo 18. En Mateo 18, y es una palabra que destaca no solamente el perdón de Dios, sino que destaca que si tú has ofendido, que si alguien te ha ofendido, tú has ofendido a Dios inclusive más y tienes la responsabilidad delante de Dios y de tu hermano de otorgarle el perdón. Dice en el versículo 18-24, bueno, que había un hombre que tenía un rey, que al rey le debían 2 hombres cierta cantidad de dinero, y cuando el rey empieza a exigir que le hagan la devolución de este dinero, dice en el verso 24, y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que le vendieran junto con su mujer y los hijos todo cuanto poseía, y así pagar la deuda. Entonces este siervo, dice, se postró, cayó delante de él postrado, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, todo lo que te debo te lo pagaré. Y dice el verso 27, y el señor de aquel siervo tuvo compasión y le soltó y le perdonó la deuda. Así como nosotros de alguna manera hemos tenido una deuda con Dios por nuestros pecados, y el día que clamamos a Él, Dios nos otorgó Dios nos ha otorgado ese perdón de alguna forma, ¿no? Dice en el versículo 28, pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le daban 100 denarios y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que me debes. Este hombre que había sido perdonado por el rey salió y le exigió al otro que le debía algo que se le pagara. Y hermanos, esa es la representación de nuestros corazones muchas veces. Como nosotros que hemos sido perdonados por Dios inmerecidamente, una deuda gigantesca, no podemos perdonar a otros que nos han ofendido en menor escala lo que Dios ha hecho. Este hombre no aplicó claramente lo que acabamos de leer en Efesios 4:32 acerca del perdón que tenemos que tener hacia otros, así como Cristo nos perdonó. La lección de esta parábola es clara. Cualquier creyente que ha sido ofendido por otro creyente ha ofendido a Dios aún más y Dios lo ha perdonado. Por lo tanto, el creyente ofendido debe estar siempre dispuesto a perdonar. El último versículo que leemos, Mateo 5, 23 y 24. Mateo 5, 23 y 24 dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Lo que este texto nos enseña o nos dice es que si es que nosotros realmente queremos tener una adoración genuina, una adoración sincera y aceptable delante de Dios, debemos perdonarnos los unos a los otros. Debemos amarnos, debemos estar dispuestos a superar la ofrenda o la falta que han tenido en contra de nosotros. Un rencor escondido necesita ser resuelto y debe haber reconciliación antes de poder rendir una verdadera adoración a Dios. Esta noche, hermanos, hemos leído esos 2 pilares y de alguna manera Dios nos confronta quizás con pecados que estamos practicando y que quizás ni siquiera los consideramos graves. Si es que nosotros hemos sido llamados efectivamente a guardar la unidad de la iglesia, a ser solícitos en guardar la unidad de la iglesia, nosotros tenemos que tener también la disposición de poder perdonar a otros continuamente. Nos van a fallar, nos van a ofender,
nosotros le vamos a fallar a alguien, nosotros vamos a ofender a alguien, pero nosotros necesitamos tener la madurez y recordar que nosotros hemos ofendido más a Dios de lo que esa persona nos ha ofendido a nosotros. Y que el entender esa verdad pueda ser, pueda ser de alguna manera el motor por el cual nosotros podamos perdonar a otras personas cuando nos ofenden. El cumplir estos dos mandatos nos va a hacer crecer conforme al carácter de Dios y es lo que Dios finalmente desea para nosotros. La pregunta que tengo es si usted desea eso para su vida el día de hoy. ¿Usted desea guardar la unidad de la doctrina? ¿Desea guardar la unidad de la palabra de Dios? ¿Desea guardar la unidad de la iglesia? Entonces esté dispuesto a perdonar a aquellos que lo han ofendido. Oremos. Padre, queremos venir delante de ti para en primer lugar pedirte que nos perdones, Señor, porque nuestros corazones quizás han guardado resentimiento, quizás han guardado rencor, amargura hacia otras personas. Quizás nuestras envidias, nuestro propio orgullo nos ha cegado, Señor, y no ha permitido que amemos los unos a los otros como tú nos mandas que lo hagamos, Señor. Quizás nuestro pecado, Padre, nos ha cegado y nos ha permitido ir en contra de ese mandato tuyo de guardar la unidad. Pero Señor, queremos esta noche pedirte perdón delante de ti y pedirte que tú nos limpies, que tú nos ayudes a perdonar, Señor, cuando somos ofendidos, porque sabemos que es algo que no está en nuestra naturaleza, Señor, y te pedimos que tú puedas cambiar nuestro carácter, Señor, y nos lleves paso a paso a otorgar ese perdón a otros, así como tú, Señor Jesús, has muerto en la cruz por cada uno de nosotros y nos has otorgado ese perdón incondicional e inmerecido, Señor. Te pido que tú nos bendigas y que tengas misericordia con esta parte de tu pueblo, Señor, con la Iglesia Comunidad de Gracia, que nosotros podamos crecer juntamente en, en estos pilares del carácter cristiano, Señor, para que cada vez podamos ser llevados a esa madurez que es tu deseo, Señor. Te pedimos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.